Soy Lidia Cialero, nací en el año 1966 en San Martín, provincia de Buenos Aires. ¿Tu nombre completo cuál es? Lidia Elma Cialero. ¿Cómo estaba conformada tu familia? Mi mamá como cabeza familiar, mi papá y mi mamá estaban separados desde que yo era muy chica, pero yo tenía relación con mi papá. Y mis dos hermanos, Luis y Alejandro. Alejandro falleció en el 2020 y Luis vive en Alemania. ¿Y los nombres de tu mamá y de tu papá? Nora y José Eduardo era mi papá. ¿Dónde vivían en ese momento? ¿En qué momento? ¿Cuándo naciste? Cuando nací en San Martín. ¿A qué se dedicaban tus padres? Mi papá era un empleado municipal, trabajaba en el cementerio de San Martín, él vivía con su familia enfrente del cementerio. Entonces el cementerio era un lugar muy divertido para mí para ir a jugar, porque quedaba cruzando la calle y era un gran campo arbolado, donde a mí me gustaba ir a andar en bicicleta, por ejemplo. En esa época, cuando yo nací, el cementerio no tenía paredones, tenía unas parecitas chiquititas, bajas, entonces uno podía pasar con mucha facilidad al parque del cementerio. Y mi mamá era modista, costurera, trabajadora de... En realidad era todo eso, pero trabajaba de lo que había para trabajar. Digamos, esa era la realidad laboral de mi vieja. ¿Y qué diferencia tenían de edad entre vos y tus hermanos? Y mis hermanos, Luis tiene 11 años más que yo, Ale tenía 10. Bueno, esa era la relación de edad. ¿Cómo fue tu infancia? Fue una infancia buena. Yo viví, creo que una buena infancia. Es un buen recuerdo el de la infancia. Más allá de situaciones, ¿no? Había situaciones que muy complejas. Si yo las miro en la distancia, eran cosas que hoy diría era un desastre todo. Pero la verdad que a mí me parecía una buena vida, digamos, y la recuerdo como una buena vida. Pero había un montón de vicisitudes, un montón, económicas, de relaciones, pero yo cuando era chica más que nada vivía con mi mamá y mis hermanos y visitaba a mi papá. Mi papá vivía con su familia, con su hermana, que era mi tía, el marido de mi tía y el hijo. Era una familia, para mí eran como mis abuelos ellos. Entonces a mí me gustaba mucho estar con ellos, mucho, ahí enfrente del cementerio. Y el cementerio en realidad, el cementerio es un lugar donde toda la gente que trabajaba o que trabaja en el cementerio en general vive cerca del cementerio, por lo menos cuando yo era chica era así. La gente que anda alrededor del cementerio alguna relación laboral tiene, ¿no? Empleados municipales o cuidadores, etcétera. Y así como digamos, como yo de chica tenía esa relación simpática con el cementerio, o que en realidad no tenía ninguna para mí trascendencia oscura, ni existencial, ni nada de eso. Sin embargo, sí, el cementerio está rodeado de pequeños barcitos, a donde yo creo que la gente que trabaja en el cementerio se va a olvidar un poco que trabaja en el cementerio después de salir del laburo. Así que cuando yo era chica había unos barcitos tipo españoles, esos barcitos largos. De hecho, el bar donde iba mi papá se llamaba el Zaragoza. Así que eran barcitos largos con una barra larga y mesitas así en fila. Era simpático, a mí me encantaba eso. Como preparado para los trabajadores, digamos.
Sí, bueno, ese es el típico bar español, ¿no? Que es un bar de pasillo, un bar de un local angosto y largo, con una barra a lo largo y las mesitas a lo largo. En España hay muchos de esos barcitos. Y este se ve que era un español el que puso ese bar. Y después había otros bares más grandes del otro lado del cementerio, para también la gente que visitaba el cementerio los fines de semana. ¿Y tu escuela primaria, en dónde la hiciste? Mi escuela primaria fue repartida en 3 escuelas. Primer grado lo hice en la escuela, creo que se llama Sarmiento, que es una que queda en San Martín, enfrente de la Plaza San Martín. Después hice segundo y tercer grado en el Cristo Rey, que es una escuela católica que queda en Caseros. Y después yo vivía con mi mamá en Villa Bosch, ya en esa época. A partir de los 5 años, por ahí, yo vivía en Villa Bosch. Y iba a la escuela Manuel Belgrano, que quedaba entre Villa Bosch y Caseros. Era una escuela pública, muy linda, iba caminando. Íbamos todos caminando a la escuela, era 8 cuadras de mi casa. Y íbamos a la hora donde empezaba la siesta, nosotros nos íbamos a la escuela y era lindo ese trayecto hasta la escuela y la vuelta también. Y además de la escuela, ¿tenías alguna otra inquietud? ¿Hacías otra cosa además de ir a la escuela? Iba al coro de la escuela, de la número 5. Había una maestra que era maestra de grado, que era la señorita Catalina Totis de Alonso. Era maestra de grado de 6º y 7º grado, pero era una maestra muy particular que generaba muchas inquietudes en esa escuela. Había unas cuantas maestras ahí. Había una escuela una maestra que nos leía, por ejemplo, Álvaro Yunque, en un momento donde Álvaro Yunque estaba prohibido, ¿no? Ya era el año 76, 77, por ahí, 76. Estaba prohibido Álvaro Yunque y ella nos leía, era otra maestra. Pero esta otra Catalina, la señorita Cati, era una maestra que daba clases a la mañana, yo iba a turno tarde, pero ella daba clases a la mañana y generaba un montón de inquietudes diferentes a los chicos. Les enseñaba cosas de teatro, como en las clases de literatura les hacía hacer cosas de expresión teatral. Era muy interesante lo que hacía. Y en la tarde tenía un coro, a contraturno de su ocupación como maestra de grado. Ella había armado un coro, era maestra de coro, tocaba muy bien el piano y era una tipa bárbara que vivía en La Lucila. Era una señora muy distinguida, ricachona, muy elegante, era divina y la queríamos mucho y tenía ese coro que era fantástico, era un coro con el que ganábamos concursos intercolegiales. ¿Ese fue tu primer contacto con la música, el coro? No, el coro es el resultado de una relación familiar con la música. Mi hermano ya era músico en esa época porque mi hermano es más grande que yo, mi hermano mayor. Alejandro también era una especie de melómano también, que también cantaba súper bien, tenía una preciosa voz, cantaba muy bien, tocaba percusión. Y mi mamá cantaba también. Entonces la música estaba todo el tiempo presente. Tenía un tío cantor de tangos. Entonces íbamos mucho con mi mamá y mi abuela a las peñas a ver a mi tío. Ahí creo, pero cuando yo era chica el tango estaba presente todo el tiempo en las casas. No era solamente por este tío cantor, sino que el tango era una presencia constante. El tango, el folclore, el rock, el jazz, o sea, la música popular, digamos, en todas sus variables estaba presente en casa, muy presente. Y además en esa época, creo que fue en esa época que empezó la radio FM. Entonces, yo tenía una amiga cuando vivía en Villa Bosch, un poquito más grande que yo,
Y entonces nos juntábamos y nos íbamos una a la casa de la otra, nos quedábamos a dormir y nos poníamos la radio FM y bueno, era como, nos sentíamos grandes y qué sé yo. Pero ese fue el comienzo de mi relación con el canto, básicamente. En realidad es una relación que tengo desde que me acuerdo. ¿Cómo, tomando en cuenta la preadolescencia inclusive, ¿no? Los 12, 13 años, ¿dónde vivías? ¿Con quiénes? ¿Y cómo fue esa adolescencia tuya? Hasta los 12 años vivía con mamá, mis hermanos. En realidad mi hermano Luis se fue de casa a los 2 días de haber cumplido 18 años, porque él cumplió años un 18 de julio y el 20 de julio se casó y se fue de casa a los 18 años. Entonces yo me quedé viviendo con mi mamá y mi hermano Alejandro. Y eventualmente también mi abuela vivió un tiempo con mi abuela materna con nosotros, hasta los 12 años. Los 12 fue un momento bastante de mucho quiebre, porque yo terminé, yo creo que ahí se terminó mi infancia, se terminó todo lo hermoso que había tenido en la infancia, se terminó. El comienzo fue en el 76, porque todo se empezó a poner como denso. Yo estaba en la escuela, igual en la primaria, y estaba bueno, todo eso a mí me protegía, pero se pasaban cosas que no terminábamos de entender. Por ejemplo, me acuerdo que una vez con esta amiga con la que nos juntábamos a escuchar música, bueno, el barrio era un barrio tranquilo, nosotros nos íbamos, estaba la Fiat cerca, y nos íbamos a andar en bicicleta, incluso solo, yo me iba sola a andar en bicicleta a la zona de la Fiat, y que era un lugar muy solitario, eran todos lugares solitarios en el barrio, y uno podía andar, los niños podíamos andar en bicicleta solos por cualquier lado, no había ninguna preocupación. Entonces andábamos mucho en bicicleta o caminábamos dando vueltas manzanas, por ejemplo, charlando. Y me acuerdo una vez una situación muy extraña para ese momento que nosotros no entendíamos qué pasó, que íbamos con mi amiga y lo que tengo al recuerdo es escuchar frenadas en la esquina, ruidos de corrida, algunos jadeos y como forcejeos entre personas, alguien forzando a otro, y a alguien que metían en un auto, y nosotros salimos corriendo porque no sabíamos qué estaba pasando y nos fuimos. Y yo durante mucho tiempo no entendí qué había pasado en ese momento, no entendí, y después me imaginé que había tenido que ver con algo así, con un secuestro. Esa fue la sensación que yo tuve después, por el recuerdo que me quedó y de las imágenes que tenía. Entonces todo eso se empezó a poner bastante denso. Y ya cuando era un poquito más grande, cuando cumplí 12 años, que era ya el 78, estaba la ley de desalojo. Habían impuesto una ley de desalojo para gente que tuviera moras en el pago del alquiler. Mamá estaba morosa, vivíamos en un PH de Pasillo, bastantes años vivimos ahí. Pero bueno, en un momento se quedó sin trabajo, no pudo pagar el alquiler y nos desalojaron. Ahí empezó, digamos, el momento más nefasto, diría, de mi vida, en ese momento en el que empezó una situación de desesperación, de no saber qué iba a pasar con nosotras, qué íbamos a hacer, a quién recurrir. Mi hermano Alejandro trabajaba en un bar, en un boliche en Bellavista, a una cuadra por ahí de la estación de Bellavista, y el dueño del local tenía una casa en alquiler ahí en la calle Moine y Guido Hispano de Bellavista,
una casa muy linda en una esquina, un chalecito, que además era un chalecito que en una época había sido una casa más grande, y la casa de al lado, él separó esa casa grande y dejó el chalet, y al lado, pegadito, un pequeño departamento de 2 ambientes. Y ahí vivía mi hermano Alejandro. En ese departamento vivía Alejandro con su mujer en ese momento, y mi sobrina, que era una bebita porque había nacido en el año 78. Entonces, bueno, el dueño del lugar, el dueño de esa casa, que era el dueño del lugar donde trabajaba mi hermano, decidió alquilarnos el chalet de la esquina a mi mamá y a mí, sin depósitos, sin garantía, digamos así, haciéndole un gran favor a mi hermano, y nos mudamos a ese lugar. Y fue un año que transcurrió bastante bien, hasta que al lado de mi casa, donde vivía primero mi hermano Alejandro, ese pequeño departamento, ellos se mudaron porque se fueron a una casa que les había regalado sus suegros. Y a este departamentito de al lado vino a vivir una familia, que era un matrimonio de personas mayores con 4 hijos. El más chiquito tenía 5 años y el más grande tenía 29, 30, por ahí. Eran 3 varones y una mujer. Yo me hice amiga de la hija, eran gente, parecían muy simpáticos y muy amorosos, muy serviciales, la familia, los padres, eran puntanos de San Luis, hacían reuniones, festejos, nosotros con mi mamá íbamos a esos festejos, nos recibían así de manera muy amorosa, nos hicimos amigos con esa familia vecina. Y en esa época yo primero hice el 7º grado en una escuela horrible, y una escuela del Estado, pero muy fea, para mí fue muy, muy traumática ese paso de aquella otra escuela donde yo me sentía tan cómoda y tan amorosamente recibida, y esta otra que fue como llegar a un mundo que ya estaba armado para mí. Y después empecé la secundaria en la escuela Espeleta, Eloísa de Espeleta, cuya madre superiora, con los años supe, era familia de Galtieri. Entonces la escuela siempre estaba, nosotros vivíamos, esa casa de Bellavista estaba muy cerquita de Campo de Mayo. Entonces la escuela siempre, obviamente estábamos en medio de la dictadura, el año 78, cuando yo empecé la secundaria en el 79. En el 79 empiezo la secundaria en la escuela Espeleta, y esa escuela siempre estaba llena de soldados, de conscriptos, limpiando el parque. Era un edificio nuevo, ultramoderno, enorme, que ocupaba toda una manzana. Iban las chicas y los chicos de familias clase media alta de Bellavista. ¿Tu madre estaba en pareja? Hasta ese momento no. Nosotros vivíamos mi mamá y yo y mi hermano mayor en esa casa Bueno, en realidad primero fuimos nosotras dos y después vino a vivir Luis con nosotras. Pero después, bueno, nosotros seguimos esa relación con esta familia vecina, y mi mamá empezó una relación con el hijo de 28 años, el segundo hijo de la familia, digamos, de este matrimonio. ¿Cómo se llama? Se llamaba Neri Roberto Madrid. Y bueno, entonces empezaron una relación,
Él era, el hermano mayor era contador, o algo así. Después tenía una hermana de 20 años, que no importa, y un niño. Y el segundo hermano, Neri, era militar, era sargento de caballería. ¿En dónde? En Campo de Mayo. Bueno, ¿cómo fue esa Bueno, pareja? esa relación empezó cuando yo tenía 12 años. No recuerdo bien, sí, al final de mi 7º grado. Y al poco tiempo él vino a vivir a mi casa. Vino a vivir, mi mamá nos anunció que iba a venir a vivir a mi casa. Mi hermano no se sintió cómodo con esa decisión de mi mamá, ni por él ni por mí. Le increpó un poquito a mi mamá en relación a qué significaba que ella entablara esa relación estando yo ahí. Y se fue de mi casa, se fue. Y vino a vivir este señor, que era un ser realmente horrible, horrible. Era una persona muy seductora, muy simpática, un tipo simpático, amoroso, jodón, alegre, divertido, que le encantaban, no sé, las fiestas y nada, esas reuniones que hacíamos donde se bailaba, se cantaba, se tocaba la guitarra. Era muy lindo eso. Y de repente empezamos a ver cuál era la verdadera cara de este hombre, ¿no? Que era un perverso, siniestro. Y bueno, con el tiempo nos enteramos que él secuestraba gente, probablemente torturaba gente también, la verdad que no lo sé, pero sí sabíamos que secuestraba gente. Él viajaba muchas veces a Entre Ríos, a Chajarí, a Tucumán también, y siempre decía que se iba a hacer un trabajo. Y tenía dos autos particulares a disposición. En realidad uno tuvo un auto primero que era un Falcon Bordeaux, después tuvo un Taunus amarillo, y bueno, se lo daban en su trabajo. Bueno, con el tiempo, digamos, empezaron a aparecer situaciones que mi mamá primero me ocultaba o no me dejaba. La relación entre ellos era una relación muy tortuosa también, porque este tipo era un malvado, era una persona mala, un siniestro, ¿no? Entonces la maltrataba, la golpeaba, y le hacía hacer otras cosas horribles, como por ejemplo lavar la ropa ensangrentada de las personas que secuestraba. Así fue cuando yo una vez entré al baño de mi casa, abrí la puerta, estaba mi mamá con la puerta entreabierta, entonces yo entré y mi mamá estaba llorando y el lavabo estaba lleno de agua con sangre y ropa. Y mi mamá me pidió que saliera, que no me quedara ahí. Me dijo, salí de acá. Pero bueno, después me contó que era ropa que él traía de sus trabajos. Él además, él contaba lo que hacía
a tu mamá o a ustedes? Y además de eso, ¿llevaba gente a la casa de ustedes? Me refiero a gente, a otros, entre comillas, compañeros de trabajo. Él le contaba a mi mamá las cosas que hacía. Él trajo a un compañero a vivir con nosotras, un compañero de su trabajo, que también era otro militar, que se llamaba Abel Oropesa, que vino a vivir ocupando el espacio de la casa que ocupaba mi hermano. Sí, solían venir compañeros de él, otros militares. Venía uno que era como un jefe de él, que le hacían llamar el Tordo, el doctor, el Tordo, que era un tipo medio rubio, medio regordete, pelado, de bigotes, de ojos claros, que era como una especie de personaje que él admiraba dentro de ese espectro, que seguramente tenía una categoría más alta que él. ¿Recordás solo el apodo o sabés quién era ese Tordo? No me acuerdo. Él era el que vivía, ese tipo vivía en Pilar, y nosotros fuimos alguna vez a su casa, a Pilar. De hecho, ese viaje fue un viaje horrible para mí, porque fuimos en el auto, en el Taunus, este amarillo que él tenía, y a él le gustaba viajar a mucha velocidad, mucha velocidad. Mi mamá tenía terror a la velocidad. Además, en esa época no se usaban los cinturones de seguridad ni nada. El viaje de Bellavista a Pilar es más o menos cerca, no es lejos, pero el camino fue horrible porque él ponía una baliza que tenían para sus operativos, una baliza, esas balizas, esas luces rojas que se ponen con una sirena y una luz en el techo del auto, y viajamos a una velocidad increíble para mí en ese momento, todo el camino. Y llegamos a una casa que era como una especie de casa quinta. Yo recuerdo que había un portón, que nos abrieron un portón como una especie de tranquera para entrar el auto. Entramos con el auto, en el fondo estaba la casa y había... Este hombre tenía a su esposa, no me acuerdo, era como una reunión a la que fuimos, no me acuerdo, un asado, no sé qué era. Pero nos llamó mucho la atención que había varios niños andando por ahí como niños, y que los niños, a mí lo que me llamó la atención era que los niños eran niños como de la misma edad, todos muchos niños de la misma edad, de 4 o 5 años. Tengo ese recuerdo. Y el otro recuerdo que tengo de ese viaje, de ese momento, es que ellos, en la casa había como unas caballerizas o algo así. Y mi mamá preguntó qué había en las caballerizas y le dijeron, bueno, hay unos caballos ahí en ese lugar, son unas caballerizas, hay caballos. Y mi mamá se quiso ir a ver qué había y la pararon y le dijeron que no fuera a ese lugar, que no fuera. Neri le dijo, vení para acá, no vayas ahí. Y no sabemos qué había ahí, porque caballos no habían. Pero no sabemos. Además de llevar gente, compañeros y de contarle a tu madre, ¿él cómo era con vos? ¿Cómo era con vos? ¿Cómo te trataba? No sé, me trataba bien. Cuando quería me trataba bien, cuando no quería no me trataba, digamos, conmigo tenía un trato, me acuerdo que una vez traté de interponerme en una golpiza, y bueno, la ligué yo también, un poco de rebote.
Y ese momento fue espantoso porque mi mamá estaba muy golpeada. Otra vez también volví de la casa de una amiga y mi mamá estaba completamente desfigurada de los golpes, con la cara hinchada, los ojos negros. Y me mandó a la casa de mi papá para que yo no estuviera ahí. Y yo pensé en ese momento que eso iba a resolver esa situación, que ese hecho horrible iba a terminar con toda esa situación espantosa. Entonces, cuando volví de la casa de mi papá, me acuerdo que volví contenta porque dije, bueno, ya está, ya se terminó. No me acuerdo si mi mamá me había dicho que ahí se iba a terminar, no me acuerdo si ella manifestó algo de eso, pero la cuestión es que no, cuando volví estaba él hablándole a ella como muy amoroso y muy agradable. Bueno, así como son los psicópatas, ¿no? Además de llevar esa ropa manchada de sangre para que tu madre la lavara, ¿llevaba algún otro tipo de objeto a la casa que pertenecían a lo mejor a los secuestrados? Sí, trajo un día trajo un... En esa época había unos ceniceros que eran más o menos así, de este tamaño, unos ceniceros de madera altos, tallados, tenían una talla más bien tosca, como si fueran tallados a cuchillo. Se usaban mucho en esa época, eran norteños, como de Misiones, por ahí, o Paraguay. Y mamá un día me mostró, necesitó mostrarme, me dijo, vení que te quiero mostrar algo o algo así. Y me mostró uno de esos ceniceros, pero el fondo de la base de ese cenicero se desmontaba y tenía un hueco y adentro de ese hueco había documentos, papeles y documentos, un documento de identidad. Y ahí estaba el documento del Pato Zucker, ¿no? Del hijo de Marco Zucker, hermano de Cristina Zucker, que es un desaparecido. Y evidentemente él había sido parte del operativo que secuestró al Pato en el año 78, 79 creo que fue eso ya. En ese momento lo que yo tenía entendido es que los habían agarrado en la frontera tripartita, pero después me enteré que ellos venían de la frontera de Brasil y los detuvieron, los secuestraron en Retiro. ¿A él solo o a él y a otra gente que venía con él, entre ellos supe que había una niña de 16 años, de la cual también había objetos en mi casa. En ese momento aparecieron unos collares, un collar de mostacillas, un colgante de plata, un montón de objetos que les robaban a los secuestrados. ¿Quién era la niña? Era Verónica Cabilia. Pero me enteré de su nombre muchísimos años después. Era una niña de 16 años. ¿En qué momento tu madre te muestra eso, digamos? O sea, ¿continúan viviendo con él o te muestra los objetos cuando ya no estaban, o sea, viviendo con él?
No, él estaba viviendo en mi casa. De hecho, una de las cosas que no te conté, pero algunas veces él me pedía que le limpiara el auto, Y un día limpiando el auto encontré cosas que me sobresaltaron bastante. Encontré esposas, por ejemplo, y encontré un papel con un croquis, como una especie de diseño como una especie de diseño de asalto, digamos, ¿no? Con indicaciones en distintos colores de marcador, rojos, azules, que indicaban un camino a seguir, un diseño en unas calles de no sé dónde. Bueno, cosas así. Y en otro momento también ocurrió que él vino con un auto una noche, lo paró la calle, la esquina esa donde nosotros vivíamos, tenía la calle principal, que era Moine, y la lateral, que era Guido Hispano, y esa Guido Hispano era de tierra y era bastante oscura. Y él una vez detuvo el auto, vino a la noche y detuvo el auto y había alguien adentro del baúl, porque se escuchaban gemidos y se escuchaba que había alguien ahí. No sé, pasó por mi casa con ese auto, quién sabe, a buscar algo o a no sé qué cosa, y después se fue con el auto. En todo ese tiempo que conviven en esta situación, ¿vos podías contárselo a alguien? ¿Tu padre estaba al tanto de esto? No. ¿Y con alguien podías hablarlo? No. ¿Hermanos, amigos? No, no lo hablé con nadie. No. Lo que sí, mi hermano sabía algunas cosas, mi hermano Luis. Y mi mamá estaba en una situación horrible porque mi mamá... Esto pasó cuando yo hablaba con mi mamá. Imagínate, yo tenía 13 años en ese momento, pero hablaba con ella. Y ella me manifestaba su deseo de terminar con esa situación. De hecho, era un tipo infiel, era todo horrible. Todo fue un año nada más el que vivimos ahí, pero como si hubieran pasado 100 años. Pero cuando mamá le quería terminar la relación, él la amenazaba con matar a mi hermano mayor. Porque mi hermano usaba el pelo largo, era el hippie de esa época, ¿no? O sea, era digamos, el potencial de subversivo. Era el estereotipo de subversivo. ¿Y cómo finalizó? Entonces él le decía que si ella se iba, que a él no le costaba nada ponerle un par de panfletos en el bolsillo a mi hermano y tirarlo en una zanja. Eso era lo que la detenía a mi mamá, sobre todo, ¿no? Finalizó porque ella en un momento se ve que ya no pudo más. Y como cuando él se iba varios días, a veces que era el momento, digamos, de tranquilidad para mí y para ella también. Una vez creo que se fue a Entre Ríos,
Y mi mamá vino un día y me mostró una argollita con unas llaves y me dijo, nos vamos. Y había alquilado la habitación de una pensión en Flores. Puso a resguardo algunas cositas de algunos muebles, otros los vendió rapidísimo a un compraventa, no sé. Y agarramos algunas cosas y nos fuimos. Y yo no lo podía creer. Yo no podía creer que hubiera terminado todo eso así, ¿no? ¿Y realmente terminó o él intentó buscarla? No, terminó. Terminó. Y lo loco es que yo durante un tiempo seguí yendo a la escuela de Bellavista, que quedaba a 2 cuadras de esa casa. Entonces viajaba de Flores, me bajaba en la avenida y caminaba y pasaba por la puerta de la casa para ir a la escuela. Y era una locura. Fue una cosa que no entiendo cómo mi mamá hizo así. Fui un par de meses más a esa escuela, después ya era insoportable viajar todo ese trayecto. Y una vez yendo a la escuela lo vi, porque él se quedó viviendo en la casa donde nosotros vivíamos. Se quedó él en la casa con su familia, después fue toda la familia a vivir ahí. Y un día él me vio pasar y yo lo miré y le sostuve la mirada. Y él me miró detrás de la puerta y cerró la puerta. Se asustó de mí, no sé, pasó algo ahí extraño, porque, no sé, él me podría haber hecho algo o dicho algo y se escondió. ¿Y qué fue de la vida de él? O sea, él ahí vivió con su familia, decís, volvieron a esa casa. Sí, Pero, volvieron a ¿sabes esa algo casa. más? ¿Él se puso en pareja con otra persona? Sí, él se puso en pareja con una prima mía y tuvo una hija. Y después se suicidó. Se suicidó. Y sí, eso es lo que dicen que ocurrió. ¿Podés relatar? O sea, Sí, el relato es bastantes años después, yo ya adulta, ya creo que ya había nacido mi hijo mayor. O no, pero yo estaba viviendo en pareja con el papá de mis hijos. Y lo que aparentemente pasó es que él fue a Campo de Mayo. Ahí en Campo de Mayo estaba lo que ellos llamaban ¿cómo se llamaba? Era como un buffet, no sé, no me acuerdo cómo se llamaba. Pero había unos corralones también ahí. Entonces, un amigo le pidió que lo acompañara con una camioneta, no sé qué, hasta el corralón, que tenía que hacer no sé qué cosa. Aparentemente él se bajó ahí, el amigo quedó en el auto, o él le pidió al amigo, no me acuerdo bien cómo fue el relato que me hicieron, pero la cuestión es que él bajó, entró al corralón y se pegó un tiro, estando el amigo en el auto o algo así. Pero no sé qué pasó. mientras fuiste a la escuela secundaria, pero ya pasado un poco esta situación, digamos, ¿no? O sea, un poquito más grande, ¿vos tenías alguna inquietud por la política, alguna militancia, tuviste? Sí, cuando nos mudamos con mamá, nos mudamos ahí ahí empezó otro derrotero también, porque mi mamá empezó de cero de nuevo, de cero. Entonces, primero vivimos un tiempo ahí en esa pensión de
flores. Después mi mamá empezó a trabajar en un taller y a través de la dueña del taller pudimos alquilar la habitación en la casa de la suegra, que era en Paraná y Arenales, un lugar totalmente raro para mí. Bueno, nos fuimos mudando después a un departamento, una casita, que yo, bueno, fuimos como progresando un poco. Y mientras tanto yo terminé mi secundaria en el Liceo 4. Y cuando empecé mi secundaria en el Liceo 4 empecé a militar en la FEDE. Básicamente porque yo tenía mis ideas y mis ideas se encajaban en una línea política y me hice amiga de una persona preciosa en la secundaria, mi amiga Cecilia. Y bueno, y un día me afilié a la FEDE, un día que íbamos con mi amiga a un recital. Empezaba en el año 83, creo que fue eso, empezaba la campaña política de afiliación a los partidos, qué sé yo, y bueno, paré en una esquina, me pararon, estuve charlando ahí con el chico que me afilió y terminé afiliada a la FEDE. Yo con mi amiga no hablaba de política, no hablábamos, pero sí, cada una sabía lo que la otra pensaba. Entonces, yo dije, uy, ahora Cecilia se va a enojar porque me afilié así tan rápido y casi sin pensar. Entonces terminé de firmar la ficha de afiliación y la miré a mi amiga y mi amiga me dijo, bienvenida camarada. Y ahí recién en ese entonces me enteré que ella y toda su familia eran del PC. Bueno, ya de adulta, ¿qué tipo de estudios realizaste y dónde? En ese mismo momento en que empiezo la militancia y empiezo con mis inquietudes artísticas y empecé a estudiar dibujo, que me gustaba en ese momento. Mi hermano Luis estaba en pareja con la que, bueno, después era su mujer, la mamá de su primera hija. Y el padre de ella era un artista plástico, Norberto Onofrio, un gran artista plástico. Y yo empecé a estudiar dibujo con Norberto. Y esa fue un poco mi refugio en ese momento, ¿no? De todo lo que había pasado. Creo que ahí empezó un camino de salvación, digamos, ¿no? A través del dibujo y de esas clases. Yo iba los jueves al taller. Yo vivía ahí en Paraná y Arenales y me iba a Villa Urquiza, no, a Coglan. El taller quedaba en Coglan. Y todos los jueves cuando salía del colegio a la tarde me iba a Coglan y volvía a mi casa muy tarde. Y eso me encantaba, me hacía sentir completamente libre y, no sé, dueña de mí. Eso y la militancia. Milité en la FEDE un tiempo, no tanto tiempo, pero milité un año, 2 años ahí en la FEDE. ¿Y trabajabas? Empecé a trabajar cuando terminé la secundaria. Cuando terminé la secundaria empecé a buscar trabajos. Cuando terminé la secundaria también entré a la Escuela de Bellas Artes. Pero todo me costaba mucho, la verdad. Me costaba, no la escuela, me iba muy bien en la escuela, pero me costaba sostener quedarme ahí. Entonces dejé la escuela y me puse a estudiar canto. Y mientras tanto trabajaba de cosas. Trabajé de niñera, trabajé mucho tiempo. Cuidé a las hijas de Ana María Yuba, por ejemplo, entre otros niños. A Vera, Gabriela y Paloma. Quería retomar un poco el tema de los objetos, puntualmente, ¿no? ¿Qué sucedió con esos objetos? ¿Qué hicieron o qué hiciste? Algunos se perdieron en quién sabe dónde.
ese collar larguísimo de mostacillas amarillas, verdes y naranjas que Verónica traía seguramente de Brasil, porque era un collar típicamente brasileño. Ese se perdió. Pero conservé durante muchos años una cadena con un medallón de plata, que era medallón y era broche también, porque en la parte de atrás tenía un gancho de broche. Ese lo conservé muchos años, pero después se lo entregué a Nora Cortiñas, a través de Elvio Vitali, que me conectó con Nora. Se lo entregué a ellas. Lo pusieron en una vitrina y después desapareció. No está más, las madres no lo tienen. Y lo de Pato Zucker, así lo mencionaste, cenicero, documento, ¿qué hiciste con eso? Bueno, eso también muchos años después, también cuando ya tenía mi primer hijo, viviendo con mi exmarido, una vez estaba viendo la televisión, porque por supuesto toda esa información me quedó a mí guardada y durante muchos años, ¿no? Desde los 13 años y hasta los 30 y tantos no hice nada con eso, no. Me quedó ahí. Lo conversaba con mi madre, con el padre de mis hijos, con alguna gente, amigos, amigos muy íntimos, amigas, pero no hice nada. Pero un día mirando la televisión veo una mujer en la televisión que se llamaba Cristina Zucker y que dice, bueno, veo que es la hermana del Pato Zucker y que dice, yo nunca me encontré con nadie que me pudiera decir qué pasó con mi hermano. Nunca supe qué pasó. Y yo sentí como una cosa muy fuerte en el pecho. Creo que ahí me di cuenta que tenía sentido lo que había pasado para mí, porque de alguna manera yo era una especie de contacto de esa mujer con su hermano o con el destino que había sufrido su hermano. Y yo se lo tenía que contar. Me agarró como una especie de emoción extraña en el cuerpo porque yo le empecé a decir a la televisión, yo sé lo que pasó con tu hermano. Creo que fue al otro día o a los 2 días, llegó una amiga a casa, una amiga también muy querida, Karina Greenberg, y le conté, Karina, me pasó esto. Digo, yo no sé cómo encontrar a esta mujer. Y me dijo, yo tengo el teléfono de Cristina Zucker. Me dijo, yo la conozco. Entonces, con mucho nervio, la llamé, me comuniqué con ella, sin saber, aparte, qué reacción iba a tener, no sé, hasta pensé que se podría llegar a enojar conmigo. Nos encontramos en un bar y le conté todo lo que sabía. Y bueno, fuimos íntimas amigas hasta que ella se murió. Y ella tenía un agradecimiento conmigo y me declaró su hermana. Y yo creo que ahí fue la liberación, ¿no? de toda esta situación
porque yo mucho tiempo me había preguntado por qué me había tocado estar en ese lugar, presenciar todo eso, por qué esa persona había estado en mi vida, en algún momento de mi vida. Y ahí todo cerraba, ahí encontré una respuesta y después seguí encontrando otras respuestas porque pasaron otras situaciones por el estilo donde se pudo, donde pude entender que, no sé, que para algo, no sé, me pareció que para algo había servido. Después Cristina nos pidió a mí y a mi madre que declaráramos en el juicio por esa causa. Y yo pensé que iba a ser muy difícil convencerla a mi mamá, porque mi mamá era muy temerosa. De hecho, cuando yo empecé a militar en el PC, en la FEDE, mi mamá estaba con un ataque de miedo, de terror, estaba aterrorizada, lo llamó a mi hermano y me acuerdo que mi hermano, mi mamá no sabía cómo explicarle por teléfono que yo estaba militando en la FEDE, porque además se había enterado porque encontró revistas en unos cajones. Y mi hermano le dijo, quédate tranquila, es preferible que estés militando en el PC y no en la UCD, le dijo en ese momento. Y se lo tomó un poco a gracia él. Mi mamá siguió bastante nerviosa, pero después se acostumbró a la idea y estuvo más cómoda con eso, o menos incómoda, pero después al momento en que Cristina nos pidió que declaráramos, yo pensé que iba a ser muy difícil para mi mamá y pensé que no iba a querer, que le iba a costar. Hasta que, bueno, finalmente ella habló con mis hermanos, habló conmigo, hablamos todos y ella decidió que sí, que iba a declarar. Y el día del juicio yo me sentía muy segura con todo lo que iba a decir, pero tenía miedo por ella, ¿no? Porque pensé que ella, no sé, pensé que le iba a hacer mal, que iba a estar mal, que no iba a estar cómoda. Y fue increíble porque yo estuve durante la declaración que ella hizo y fue increíble cómo ella se sostuvo. Ella era una mujer con muchos miedos, con mucha fragilidad en muchos aspectos y con mucha fortaleza en otros, ¿no? Pero fue increíble cómo ella declaró. A mí Y cuando yo empecé a declarar me puse muy nerviosa y empecé a temblar. Todo lo que yo pensé que le iba a pasar a ella me pasó a mí y ella estuvo muy fuerte ese día. ¿Te acordás muy sólida. ¿Cuándo declararon? No me acuerdo. El año. Día, calculo que... No sé si sería el 2006, calculo. No me acuerdo. En relación a Verónica, ¿pudiste contactar a algún familiar? O antes. Sí, me encontré con la mamá de Verónica. En realidad me encontró ella. Un día yo estaba cantando en Neuquén y cuando salí me cruzó una señora que me dijo, yo soy la mamá de Verónica. ¿Te dijo su nombre? Sí. Y me agradeció. Me agradeció porque yo ya había declarado en el juicio. ¿Querés decir su nombre? Ana María Ábalos, claro. Ana María. ¿Y qué pasó ahí en ese encuentro? No me acuerdo. Nos abrazamos, hubo un abrazo y un agradecimiento de parte de ella. La verdad te iba a preguntar qué evaluación haces en cuanto a tu participación y la de tu madre en el juicio, pero ya creo que lo acabas de decir, ¿no es cierto?, entre ver a la hermana de Pato Zucker y después encontrarte con Ana María Ábalos,
que su testimonio está en este archivo. ¿Habrá sido algo sanador para vos el también haber ido al juicio? Sí, todo lo que ocurrió a partir de que yo la vi a Cristina en la televisión fue un camino de alguna manera como sí, de exorcismo, ¿no? De alguna manera, una especie de terminar con ese monstruo que siguió ahí dando vueltas. ¿Cómo es tu vida en la actualidad en el plano profesional y personal? Es buena, tengo una buena vida, la verdad, tengo 2 hijos, me separé del papá de mis hijos, vivo con ellos ahora, hace bastante nos separamos, pero está todo bien con eso, digamos, dentro de lo que puede significar una separación. Mi vida profesional siguió y creció mucho. Yo canto, a partir del coro de la señorita Katy, ahí no dejé de cantar. Y cuando me fui de la Escuela de Bellas Artes, le dije a mi mamá que quería estudiar canto y me dijo, hacé lo que quieras, pero hacelo en serio. Porque ella había hecho realmente un esfuerzo grande para comprar todos los materiales, las cosas de pintura y dibujo, son siempre cosas muy caras. Y había hecho ella un gran esfuerzo con eso. Entonces cuando le dije que no iba a estudiar más Bellas Artes y que iba a empezar a estudiar canto, ahí fue que me dijo esto. Y otra cosa es que yo después salí de la Escuela de Bellas Artes y no pinté nunca más, no dibujé nunca más, hasta el año 2018, que empecé a tomar clases con Gabriel Sainz, que es un gran pintor, y así que retomé mi camino de la pintura, ahí. ¿Cómo se llaman tus hijos? Irene es la más chica y Manuel es mi primer hijo. ¿Qué edad tienen ellos? Manuel tiene 26, Irene tiene 19, hasta dentro de un rato, un par de días que cumple 20. Bueno, mira, a modo de cierre, quisiera saber cómo ves en la actualidad el lugar que ocupan las políticas culturales. Lo que pasa es que el espacio cultural, digamos, el espectro de la cultura es un espectro muy amplio, ¿no? A mí me parece que la cultura es una herramienta muy poderosa y es una herramienta política muy poderosa. A mí me parece también que a veces los gobiernos no son conscientes de eso. No son conscientes del poder, o sí, a lo mejor justamente por eso mismo no ocupa el lugar tan relevante que deberían ocupar, ¿no? Porque la cultura bueno, la cultura es lo que somos, básicamente. Somos una masa cultural, básicamente, las sociedades. Pero me parece que eso también tiene que tener una conducción a veces. No en cuanto a qué es lo que hay que hacer, pero sí lo que hay que hacer con eso. Cómo hay que protegerlo, cómo hay que contenerlo, cómo hay que albergar ese espacio de la cultura. A veces me parece que está bien, a veces me parece que es poco. Pero a mí sí me da una gran alegría vivir acá, vivir en este país.
es muy complejo, es un país extraño, complejo, difícil, ingrato a veces, muy ingrato, pero me parece que tenemos una riqueza cultural muy valiosa, ¿no? Muy hermosa. Y bueno, eso a mí me da sobre todo esperanza del país. Es ahí donde puedo poner mi mayor esperanza en eso. Muchas gracias.